cultura, política, salud, economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, a que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en radio. Buenos días, soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. Les acompaño todos los martes para desarrollar temáticas en psicología, educación, cultura, sociedad y literatura. En esta oportunidad hablaremos sobre el cuento y el relato. Informarles a nuestros seguidores, docentes y estudiantes que hemos recibido sus preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, mi invitado de hoy es un connotado profesional costarricense. Él es el magíster Sebastián Arce Oces, escritor especializado en narrativa, ensayo, poesía e investigación, profesor de humanidades en la Universidad de Costa Rica por 9 años y en la UNEP, donde se enfoca sobre todo en escritura creativa, comunicación y lenguajes. Es licenciado en Filología Española y máster en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Costa Rica. Cursa el doctorado en Literaturas Hispánicas de la Universidad Laval en Canadá, con un proyecto de creación literaria y de investigación sobre literatura de viajes. Especialista en literatura centroamericana, polisistemas literarios, redes culturales, historiografía literaria, autoficción, novelas y diarios de viaje. Ha publicado los poemarios Emigrar hacia la nada, Variantes de una herida, La grieta y el espejo y en relatos Vértigo. Ha participado en festivales literarios como el de poesía y narrativa en Bogotá, Ecuador, México, entre otros países. Magíster Arce, un gusto tenerlo en Bolivia a través de este medio. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sus saludos, por favor, lo escuchamos. Buenos días, Jacqueline, y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Un gusto estar aquí en el programa y gracias por invitarme. No, para nosotros es un honor. Sabemos perfectamente bien de su experiencia en en lo que respecta el cuento y especialmente en relato. Y bueno, sobre estas temáticas vamos a estar hablando, que es la inquietud de muchos de los oyentes que nos han pedido este tipo, bueno, pues de elementos para que ellos empiecen a escribir. Hay mucha inquietud de los jóvenes para escribir sobre sus viajes, sobre sus experiencias, pero a veces pues ellos no saben por dónde empezar y bueno, pues a través suyo les vamos a dar algunas pautas. Magíster, qué es un cuento? ¿Qué es un relato? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, es una pregunta un poco complicada porque en términos técnicos sentiría que son más o menos lo mismo, ¿verdad? Un relato y un cuento. En ambas modalidades de escritura vamos a contar una historia, vamos a relatar una historia, algo que pasó, algo que pasa. Eh, pero hay sí pequeños matices entre una palabra y otra. El cuento está en el efecto de contar algo que le pasa a alguien en un momento determinado. Hay algún tipo de peripecia, algún evento que cambia su fortuna del personaje que comenzamos a presentar en una historia y tiene que pasar estas peripecias, estas pruebas y al final pues va a llegar a un punto en donde ya no es el mismo personaje al final del relato, por más incluso corto que sea este. Mientras que un relato está un poco más relacionado con el hecho de volver a referirse a algo que ha pasado. Por ejemplo, se relaciona muchísimo con los relatos de viaje. Entonces son las historias que alguien cuenta de un viaje que hicieron o de un hecho que le pasaron. Entonces, de alguna manera, pues damos por contado de que es algo que sucedió
de que es algo factual, un hecho, de que los lugares que nos van a mencionar pues existen, mientras que en los cuentos eso no tiene que ser así. Puede uno hablar de un lugar imaginario que se acaba de crear, o puede uno mezclar cosas imaginarias con referentes que existen afuera del relato, del cuento. Pero es bastante sutil porque en realidad técnicamente utilizamos los mismos recursos, utilizamos el lenguaje, utilizamos las palabras, utilizamos frases, utilizamos comparaciones, metáforas, presentamos a personajes, hacemos descripciones, podemos cambiar de una voz a primera persona a una tercera persona si quisiéramos, ¿verdad? Para mí yo creo que tal vez el secreto está en el hecho de que a veces con ciertos cuentos eh, uno tiene que escribirlos de tal manera que aunque sean ficticios, aunque no sean un relato real que le sucedió al escritor o a una persona, tienen que darle a uno la sensación como lector de que le pudo haber pasado a uno o a una persona que uno conoce, ¿verdad? De que hay algún tipo de cercanía y eso yo creo que es el truco que uno tiene que tomarle al relato, aunque y al cuento, acercarlo a los lectores, que sientan que puede haber pasado aunque no sea verdadero. Eh, pero en líneas generales es eso. Generalmente el cuento es ficción y los relatos puede que sean reales o pueden que no. Pero por ahí va la historia. Y son historias cortas, además. Bueno, un relato de viaje puede ser largo. Y podría ser un libro de viajes y, por ejemplo, habla todo el libro sobre un viaje. Pero no van a ser como una novela que ya es ficción y es un poco más larga, tal vez, y con muchos Claro. más personajes. Sí. Lo que yo entiendo de lo que nos dice Magíster es de que en el cuento inclusive le puedo hacer hablar a los animales, cosa que en la realidad no hay, ¿no? Entonces, creo que el cuento no tiene límites, ¿no? O sea, con tal de que obviamente reflejemos esa emoción, ese sentimiento y que obviamente haya esa empatía con la persona que va a leer. Más me parece que el relato sí puede haber algunas cosas que te inventes, pero es más real. ¿Estoy en lo cierto o tal vez usted me puede corregir ahí según a lo que nos ha dicho? Eso es lo que le he podido entender. Sí, sí, básicamente es, sobre todo con el relato de viaje y su diferencia, por ejemplo, con novelas de viaje, la diferencia que se suele hacer es que el relato va a ser un texto mixto. Esto quiere decir que está entre lo documental y lo literario, ¿sí? Pero lo que en realidad llega a confundir entre ambos términos y en general en la literatura es que utilizamos los mismos recursos para contar una ficción donde los animalitos van tienen un problema ahí en el río y van a contarnos la historia de cómo es que lo resuelven. Y entre eso y la historia de un viaje de una persona, de cómo habla con los demás y lo que pasa en medio, pues básicamente utilizamos los mismos elementos. Eh, eh, entonces, está un poco muy del lado de, como escritor, qué es lo que queremos también hacerle llegar al lector. La idea de lo que le queremos hacer llegar. Por ejemplo, el libro que yo saqué de narrativa, para mí son narraciones, son ficciones, porque en realidad no son como historias que, así como están escritas, hayan pasado en la vida real. Pero para mí también son relatos porque la manera en que los cuento y muchas veces ya gente que ha leído cuentos de esto y me dicen, ay, ¿esto a quién le pasó? ¿O le pasó a un amigo suyo? Algo así, es como, no, no, eso me lo inventé, pero, o agarré cosas que vi por ahí, fragmentos y los puse en un orden, ¿verdad? Hay una armazón ahí ficticia, pero el logro, por decirlo de alguna manera, es darte la impresión de que pudo haber pasado, ¿verdad? Aunque incluso sea eventos bastante excepcionales. Eh, entonces, por ahí es donde veo la diferencia.
Licenciado, una pregunta. ¿Qué Sí. tipos de cuentos hay y qué tipos de relato? Porque no nos ha hablado de los relatos que hay de viaje. Bueno, que me parecen espectaculares, ¿no? Porque en los viajes usted sabe que pasa un montón de sucesos que uno no puede controlar. No, pero también debe haber otro tipo de relatos, creo yo. Y también cuentos, ¿no? Porque hay cuentos netamente de ficción. Netamente, inclusive hay cuentos de terror, ¿no? ¿Qué nos podría decir según su experiencia? ¿Cuántos cuentos, qué tipos de cuentos usted los ha analizado o escribe o nos puede mencionar, como los relatos también? Pues eso, hay muchos tipos de cuentos, cuentos policíacos en donde hay un misterio y generalmente hay un personaje que investiga. Un cuento policíaco negro en donde generalmente se muestra como el lado más oscuro de la sociedad y a veces no es, por ejemplo, un detective o un policía el que resuelve los crímenes, sino que es una persona corriente o alguien que está como en decadencia. Em, pues los cuentos fantásticos, que es como una beta literaria bastante fuerte en la literatura latinoamericana. Ahí tenemos pues referentes como Borges o Cortázar, en donde pues la normalidad de lo cotidiano se rompe cuando irrumpe lo oscuro, lo ominoso que llaman por ahí, en la vida, aquello que muestra la otra cara a lo que le tenemos, a lo que le tememos, y que además de eso que nos deja con una sensación de si las cosas que pasaron fueron reales o no, que eso es lo fantástico. También estás mencionando pues los cuentos de terror que tendrían pues ahí un componente ya de miedo, de susto, de relatar historias pues con este tipo de folclore, de apariciones, de magia o de espíritus o de supersticiones, pero que también están muy ligadas pues a la cultura. Y pues cuentos para niños, hay fábulas, que es lo que ahora te estás hablando sobre animales, ¿verdad? Eh, Cuando ponemos a los animales a hablar, y ya eso son fábulas generalmente. Y los relatos, pues los relatos hay testimonios, ¿verdad? Que generalmente uno puede dar un testimonio de algo que pasó. Y entonces generalmente eso va a estar contado en primera persona y se espera que lo que uno va a contar, el testimonio de algo, un relato de algo, pues sea real, ¿verdad? Es la versión que uno da sobre ese hecho que uno vivió. Los relatos de viaje, y es que lo que venimos diciéndole, y hay otros tipos de maneras de escribir que ya son diferentes, que están más tiradas hacia el periodismo, como hacer crónicas, ¿verdad? Que ya es un recuento de, eh, de eventos, de narraciones. Em, pues yo creo que, bueno, y además de eso hay microcuentos o microrelatos, que también le llaman microrelatos, o sea, se usan los dos y a veces uno usa las dos palabras como lo mismo, ¿verdad? Pero los microcuentos y los microrelatos son textos que puede ser un párrafo, dos párrafos, menos de una página, en donde se comienza y se termina. Pero lo importante es que algo pasó, ¿verdad? Lo que la escena inicial y lo que sucede al final no son lo mismo, no es el mismo final, ni es el mismo personaje el que va a terminar, ¿verdad? Y uno va a saber que algo cambió, uno va a sentir que algo cambió en el relato. Eh, entonces por ahí es donde veo que están las diferencias, haciéndolo corto. Sí, tiene toda la razón. Ha quedado bastante claro. ¿En qué momento, Magíster, yo puedo escoger cuento o relato? Por ejemplo, he viajado y digo, no, esto va más para cuento. O yo misma digo, no, esto va más para relato. ¿Cuál es el momento propicio para hacer un cuento o un relato? ¿Qué criterio usted nos diría que tendríamos que utilizar para convertir cierto hecho en cuento o en relato? Pues lo que yo pensaría ya como productor de un texto, como escritor, que uno tiene que tomar en cuenta y reflexionar es qué es lo que le quiere llegar uno a hacer llegar a uno, a los lectores, y eso antes de que lean los textos. Estoy hablando de esa etiqueta que uno le va a poner, ¿verdad? De género.
si uno quiere relatar, dar los pormenores de un itinerario que uno hizo, de un viaje, según la experiencia de uno mismo, pues eso pues, va a dar seguramente mucho para un relato de viaje. Y sobre todo también si hay una tradición de escritura en el país en el que uno esté y de publicación de este tipo de relatos de viajeros o relatos de sucesos. Eh, por ejemplo, es que pienso mucho, por ejemplo, que para siglos XIX y XX, si uno se puede investigar en el caso que yo soy de Costa Rica, cuando uno busca relatos de viaje, lo que uno encuentra son muchos relatos de viaje de extranjeros que llegan a los países, ¿verdad? A Costa Rica o por ejemplo América, y se publican esas cosas en el pasado, y en el pasado tienen un sentido muy documental, pero es un poco más raro el hecho de las publicaciones viejas de autores que salieron de sus lugares y se fueron a visitar, ¿verdad? Eso ha cambiado ya muchísimo. Ya está, ya en este siglo hay mayor publicación de uno como latinoamericano, por ejemplo, que quiera salir o que quiera contar su historia, ¿verdad? Y puede que esté muy marcado también por los hechos históricos, el contexto histórico, ¿verdad? Porque tal vez en algún momento del siglo pasado, por ejemplo, a causa de las guerras en Centroamérica y los conflictos armados, Guerra Fría y todo eso, muchos de los relatos que se hacían a modo de testimonios también. Eh, es decir, que se iba a relatar cosas que habían pasado verdaderamente. Pero, por ejemplo, también otra cosa que me he encontrado mucho ahora que estoy viviendo aquí en Canadá, y en pequeñas ferias del libro que he visto que hacen aquí en Quebec, en Montreal, eh, o hay editoriales que lo que hacen, por ejemplo, es reunir, qué sé yo, mujeres migrantes y les dan ciertas herramientas para que construyan un relato de su migración, de algún momento de su migración. Entonces, ahí funciona el relato, en el sentido de que nos están contando algo que le sucedió a esta persona después de que ha tenido esta experiencia, que siguió un objetivo, por ejemplo, porque también eso es algo también que es diferente con el relato. En el relato tenemos un objetivo, ¿verdad? Si vamos a ir a un lugar, si vamos a pasar de un país a otro, si vamos a establecernos en otro lugar, a buscar un trabajo en otro espacio, en otra cultura, tenemos un objetivo, entonces el relato puede que nos guíe hacia ese objetivo, mientras que el cuento es un poco, puede que sea simple, lineal, pero puede también que sea mucho más complicado, que nos dé varias interpretaciones, que sea más abierto. Pero yo he notado eso, por ejemplo, que los relatos se utilizan, por ejemplo, para poblaciones migrantes. Bueno, vamos a sacar relatos escritos por los mismos personas que han migrado sobre un hecho. Entonces ahí sirve el relato, porque la gente va a buscar, ah, mira, esto le pasó a una persona real. No es una biografía, no es una autobiografía, no es una novela, pero nos va a contar algo que pasó. Entonces yo quiero sentirlo como humano, ¿verdad? Que fue, eso nos va a acercar a la condición de él. Mientras que los cuentos, pues, uno puede inventar, es que uno puede partir de una experiencia propia o de otra persona o algo que escuchó, tomar fragmentos de un lugar o puede imaginarse algo y además de eso puede jugar muchísimo con la forma. Yo creo mucho que sea un relato o sea un cuento, pero pensándolo sobre todo con el cuento, con las ficciones, eh, yo creo mucho, por ejemplo, eso que decía Cortázar, de que si uno sabe cómo empieza el cuento, la frase con la que comienza, y más o menos ya cómo termina, ya uno tiene todo para comenzar a escribir el cuento, ¿verdad? Uno sabe cómo empieza y cómo termina. Lo difícil es escribirlo, Claro todo lo que que hay sí, en medio. claro que sí. Más, según lo que Sí,
lo que usted nos habla según su experiencia, más me parece el relato más vivencial, ¿no? Por ejemplo, uno puede hacer un relato referente a mujeres con cáncer, cómo han sobrevivido, cómo ha sido el proceso de su tratamiento. Entonces, más me parece eso como relato, que no va como cuento, ¿no? Para nada, ¿no? Más creo que el cuento está enfocado, claro, también en una vida real, pero también la ficción hay más mezcla de muchos elementos, ¿no? Me parece más limpio el relato, ¿no? Con referente a la vivencia que el ser humano puede tener, más se va al relato. Eso es lo que he podido captar de lo que usted nos dice. ¿Y cómo se construyen los personajes en el cuento, por ejemplo, licenciado? ¿Cómo se construye? ¿Cómo me imagino tal vez? ¿Cómo tengo que enfocarlo para que, y cuántos personajes tiene que tener un cuento? Porque a veces, bueno, pues un cuento yo no me imagino que tenga más de 20 personajes porque va a ser una mezcla de muchas cosas, o tal vez sí, o tal vez tiene solamente un número. ¿Y cómo estos se construyen? A cada uno se le da su personalidad y su rol dentro del cuento. A ver, díganos, por favor, licenciado, lo escuchamos. Bueno, eso es complicado porque en realidad es cierto que uno en un relato, por ejemplo, puede hablar de algo real, pero en realidad uno puede llegar y mezclar cosas, porque los relatos de viajes vos puedes meter fragmentos de un blog o de tu diario, o poner el tiquete del avión que cruzaste, o no sé, hay muchas cosas que mezclar. E igual, aunque estés contando algo real, puedes darte libertades, que esa es la cuestión con la literatura y con el lenguaje, y sobre todo cuando uno se pone a leer y a leer y a leer, uno quiere darse como ciertas libertades, ¿verdad? Para poder escribir o describir. Em, en cuanto a los personajes, algo muy importante que creo para las narraciones, para la ficción y también para los relatos, es mostrar a los personajes, no escribirlos, no contarnos, ¿verdad? Pepito es una persona triste, tranquila, mesurada, que siempre llega temprano al trabajo, sino que lo importante es mostrarnos esas características que nos imaginamos, ¿verdad? Uno puede empezar a imaginarse, bueno, este personaje tiene estas características, pero a la hora de contarlo es muy plano de llegar y decir eso, ¿verdad? Él es muy serio y calmado, ¿verdad? Sino mostrarnos esas facetas, ¿verdad? Una persona que siempre quiere llegar puntual al trabajo y de un momento a otro está en un embotellamiento, ¿cómo reacciona en ese momento? Una persona que vive en su burbuja y que no le gusta que los demás se acerquen y un día va a un concierto y lo empujan, ¿cómo reacciona en ese momento, ¿verdad? ¿Qué dice? Eh, 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 Generalmente eso es mucho más rico de contar que simplemente dar una descripción de un adjetivo, ¿verdad? Y después de eso están pues las contrapartes. Eso depende pues del tipo de cuento que uno haga, pero un cuento fantástico generalmente hay, por ejemplo, un tipo de héroe, ¿verdad? Puede ser un niño que tiene que ir a cumplir una tarea, y hay un antagonista, ¿verdad? Qué sé yo, un personaje ahí grandote de la escuela que le quiere arriar. Bueno, sí, ¿verdad? O puede ser un personaje que tenga un objetivo. Está enamorado de alguien, uno o una está enamorado de alguien, entonces, ¿qué hace para conseguir el amor del otro, ¿verdad? Eh, pero en general, eso es lo que a mí me parece más interesante de los personajes. Eso y otra cosa, que uno tiene que sentir que el personaje está vivo. Sí, los personajes son meras palabras metidas en un libro, ¿verdad? En un texto. Pero cuando uno los lee, uno tiene que sentir que eso podría ser una persona que ande por ahí en el mundo. O sea, el personaje tiene que tener emociones. Y esto no lo digo yo, lo dice Santiago Rocagliolo, un escritor peruano, eh, eh, que dice que los personajes tienen que tener emociones y las emociones son las emociones que uno tiene como escritor. Entonces uno tiene que ser un buen observador del mundo, de las personas, escucharlas y ser empático para poder
a la hora de construir un personaje que necesitamos que sea de esta manera o de otra manera, o que sea, tenga un oficio completamente diferente al mío, si sabemos escuchar a los otros, si sabemos ver a los demás, podríamos construir un personaje que, 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 que pueda ser un ser humano que esté caminando por el mundo, ¿verdad? Que pueda ser el primo, la prima de alguien, ¿verdad? Eh, que eso es algo que me llama la atención, porque digamos, el libro que escribí son ficciones, pero yo también a veces les digo que son relatos porque mucha gente a veces lo lee y me dicen, ah, eso es así o allá, pasó aquí o allá, y yo, bueno, no, eso me lo inventé, pero la idea es que se sienta que, que le pudo haber pasado a cualquiera, ¿verdad? Sí, por ahí va. Ah, perfecto, licenciado. Muchísimas gracias por haber respondido mi pregunta. Licenciado, o magíster, perdón, ¿cómo se empieza un cuento, un relato? ¿Cómo empiezo? Había una vez, así como, bueno, los anteriores cuentos que siempre leíamos de niños, ¿no? Había una vez un niño, así era, ¿no? Se empieza de esa manera. ¿Cómo se empieza para que la persona que lo está leyendo se quede leyendo nuestro cuento y relato y no sea aburrido? Porque usted sabe que muchas veces iniciamos, no nos gusta, chao. No es que leemos todo el cuento para decir si está bueno o está malo. Muchas personas ahora vivimos en una inmediatez tremenda, ¿no? Actualmente, que simplemente vemos el inicio, si me gusta lo compro, si no me gusta no lo compro, así de simple, ¿no? Entonces, el inicio me parece que es algo bastante importante. En este caso, ¿cómo empiezo un cuento o un relato para que sea interesante? Bueno, a nivel global, lo que ahorita dije, ¿verdad? De tener pensado cómo empieza y cómo termina, ¿verdad? Ya, o sea, Pero hay que tiene tener que una haber, frase, o sea, sí. tiene que haber ya una planificación, un objetivo de parte del escritor. Pues es mucho mejor porque si no sabes, o sea, uno puede saber cómo empieza una historia, pero bueno, yo hablo por una cuestión personal, porque me parece que esto que rescaté de Cortázar es cierto, en el sentido de que si verdaderamente uno sabe cómo termina la historia y cómo empieza, es más sencillo de alguna manera llegar a escribir el relato que empezar con una idea que uno no sabe cómo termina. Y eso generalmente son como flachazos o que uno, eso llega y hay que llegar y escribirlo, apuntarlo y ya después de eso sentarse y empezar a escribir el relato. Ahora, o el cuento. Ahora, es cierto eso que vos decís. Hay que buscar una buena frase, cómo abrir un cuento de una manera que crea algún tipo de misterio, que le haga plantearse preguntas a los demás. Qué sé yo, en el cuento este de la forma de la espada de Borges, que nos narran ese personaje que está ahí con la cicatriz. ¿Por qué tiene esa cicatriz? ¿Por qué está ahí reunido con los demás? Ya desde las primeras frases uno tiene eh, del relato ya uno se está planteando preguntas. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que ir comenzar a buscar. Esa frase que pueda uno enganchar con lo que se va a venir, ¿verdad? Eh, eh, y es cierto que no tiene que comenzar con el había una vez, a menos de que quiera hacer cuentos para niños y que se quiera comenzar con el había una vez. Eh, pero es mucho mejor ya tener algún tipo de frase, una buena frase o una buena escena. Yo soy muy de lenguaje cinematográfico también. eh, eh, y me viene mucho el lenguaje cinematográfico también esto de crear una escena en donde un personaje tenga que pasar un momento y ya no sea el mismo. Aunque la escena haya comenzado con él en la puerta de la casa y haya terminado en la esquina del mismo barrio, de la misma cuadra, algo tiene que haber pasado, ¿verdad? Se le presentó a alguien, vio algo, eh, encontró algo. Eh, pero hay que volver atractivo para el lector eso, porque es cierto que por lo menos también para mí, esa cuestión de leerme las primeras líneas de un texto y ver si me gustan esas líneas, a veces marca la diferencia de si compro un libro o no lo compro. Y eso tenemos que buscarlo, pero eso es una habilidad que hay que pulir y pulir y pulir, porque en general
también, como también vengo de la poesía y he empezado a escribir ya ficciones después, pero de la poesía uno aprende mucho a pulir, a limar asperezas, a quitar, eh, a dejar lo más redondo el texto. Entonces, ese tipo de técnica, ese tipo de economía del lenguaje uno lo va adquiriendo poco a poco. Eh, eh, y lo otro también que pienso sobre el cuento, que no es una idea mía, es una idea de Bolaño, de Roberto Bolaño, es que los cuentos son máquinas autosuficientes. Un cuento se basta por sí mismo para explicarse. Puede que un relato tenga más relación con el mundo en el que vive, ¿verdad? Y que tenga ya unas dimensiones eh, reales. Eh, Perfecto, ya. Licenciado, muy interesante todo lo que nos dice. Mire, yo pensé antes de hacerle la entrevista que hacer un cuento, un relato, iba a ser simple, sencillo, pero según lo que usted nos dice, es más complejo de lo que yo pensé. ¿No? Entonces, yo considero de que, bueno, como todo literato, hay que leer bastante y obviamente la lectura nos abre a estas cosas interesantes, a cómo empezar un cuento, cómo planificarlo. O sea, uno se tiene que preparar también, ¿no? Es la cuestión, obviamente, que uno viaje o uno quiera hacer un cuento y uno diga, me voy a sentar y voy a hacer un cuento. Claro que así se empieza, ¿no? Pero tiene que haber una base también de conocimiento referente a este género literario que me parece bastante interesante, pero al mismo tiempo hay que saberlo manejar. Y obviamente a través de la experiencia uno va a ir escribiendo un libro mejor que el otro, tal vez, ¿no? sí, Licenciado, tenemos que irnos a un corte. Le voy a pedir por favor que se quede en línea y a nuestros oyentes también y Mujeres en Radio y con Mujeres en Radio. Enseguida vuelve. Mujeres en Radio. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer, proyecto de la Fundación para la Comunicación Alternativa Social y Educativa, FUCASE. Es un medio de comunicación regulado y fiscalizado por la ATT. Mientras algunos ponen piedras en el camino, el presidente Lucho construye carreteras para la integración y el desarrollo. En Santibáñez, Cochabamba y en San Pedro de Buenavista, Potosí, el presidente Lucho entregó la Ley 1550 de declaratoria de red vial fundamental de la carretera de integración entre Potosí y Cochabamba. Una obra largamente esperada que ayudará a salir de la pobreza a las comunidades del norte potosino y facilitará el intercambio comercial directo entre departamentos hermanos. Cumplimos una vieja deuda del Estado: la integración directa entre Cochabamba y Potosí. La ruta del Tincuy, la ruta de integración del Bicentenario, que va a unir dos hermanos departamentos que tienen mucho que intercambiar en comercio. ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva Potosí! Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Comunicación. En un mundo lleno de tendencias pasajeras, hay algo que nunca pasa de moda: la elegancia. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes, solo con la importadora de telas y sastrería Maynaza. Telas italianas, españolas, Barrington, Cardiff, Oveja Tomé. Solo en Maynaza encuentras telas originales y con garantía real. Maynaza, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confección industrial de prendas policiales y militares. Plaza Libertad, esquina Avenida Alfonso Ugarte, número 20. Contactos 7403-7777 o al 7770-0815. Maynaza, más de 20 años de experiencia en el mundo de la confección. ¿Ya viste la nueva botella de Agua Sport? Diseño ergonómico y texturizado para un mejor agarre. Liviana,
confortable y resistente. Reciclable. 2 presentaciones. Y además recuerda el más puro sabor a limón. 0 calorías. Sin gas, sin azúcar y con su tapa Sport. Agua Sport. Es de La Cascada. Orgullosamente boliviana. Por su seguridad, todos van a adoptar nuevas identidades. Soy tu nuevo vecino, Chuy Godinovsky. Este año, tienes que saber encajar. Perry necesita pareja para el tenis mañana. Oh, soy Mr. Tenis. Es mi favorito de todos los deportes deportivos. Voy a aplastar a este insecto. Vuelve, Gru. ¿Te estás burlando de mí? Mejor... Mi villano favorito 4. 27 de junio, solo en cines. Te esperamos en Multicine. Hotel Alexander, una atención de primera con habitaciones amobladas y alfombradas, baño privado y servicios de TV cable y Wi-Fi para disfrutar con amigos o la familia. Un restaurante especializado en carnes a la parrilla con variedad de platos a la carta. Contamos con el principal patio de comidas de la ciudad de El Alto, galerías comerciales y para sus fiestas, un salón con capacidad para 300 personas con decoración y servicio de catering. Atendemos seminarios, conferencias y reuniones. La mejor opción para divertirse, Alexander Club Discotheque y el karaoke más completo. Hotel Alexander, seguridad de primer nivel, parqueo, excelente atención y ambientes confortables. Lo esperamos en pleno centro de la ciudad, Avenida Jorge Carrasco, esquina calle 3. Hotel Alexander, un orgullo alteño. La obesidad es la enfermedad causada por una alimentación desordenada y una vida sedentaria que puede atacar a cualquier edad. Para prevenir, Agronat lanzó Parmaloe Silweb, elaborado en base a gel de aloe, algas marinas, nopal y stevia, que te permite reducir tallas en solo 3 meses, acompañado de una vida más activa. Jugo de sábila adelgazante, Parmaloe Silweb, nuevo producto con la garantía de Agronat. Pídelo en todas las farmacias y puntos ecológicos del país. Luego de una larga espera, Bolivia, bienvenida al Mercosur. El 15 de diciembre de 2023, el Gobierno Nacional presenta el proyecto de ley de adhesión al Mercosur a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Luego de 7 meses, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores finalmente aprobaron el proyecto de ley. El Gobierno Nacional de inmediato anuncia la promulgación de la adhesión al Mercosur. Nuestra incorporación como país miembro nos hace parte de un espacio estratégico para la integración regional, el intercambio comercial y el fortalecimiento productivo. Bolivia en el Mercosur será el eje de la integración regional. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Los gritos y los maltratos no son cosa de hombres. La violencia hacia las mujeres le hace daño a quien la recibe. Gritar y maltratar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra las mujeres no es normal. Insultar y controlar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra la mujer es un delito. Radio Estudio 94 FM. Ay, amor de hombre, estoy tan triste sin poderlo remediar. Llora, llora, corazón, perdona si te hago llorar. Es Radio Mujer. Perdona si te hago sufrir. Radio Estudio 94. Comuníquese con Estudio 94 FM a través del 282-5600. Estamos de retorno. Mujeres en Radio.
Regresamos con Mujeres en Radio. Soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM. Hoy estamos hablando sobre el cuento y el relato, y para ello hemos invitado a un connotado profesional costarricense, es el magíster Sebastián Arce Oces. Es escritor especializado en narrativa, ensayo, poesía e investigación. Asimismo es profesor de la Universidad de Costa Rica. También ha escrito varios poemarios: Emigrar hacia la nada, Variantes de una herida, La grieta en el espejo, y en relatos sobre vértigo. Ha participado en festivales literarios en algunos países como Bogotá, Ecuador y México. Y bueno, pues ya estamos con él hablando sobre este tema tan interesante y al mismo tiempo tan complejo, como es el cuento y el relato. Magíster, nos ha llegado ya bastantes preguntas. Por favor, vamos a priorizar las preguntas de nuestros oyentes. La primera pregunta es esta, y nos dice esta persona: ¿cuál es el cuento más famoso y por qué? El cuento más famoso. ¿Por qué? Nos dice, ¿no? Tal vez quiere ver qué características tiene este cuento para ser el más famoso, ¿no? A ver, usted nos responderá, magíster. Bueno, estoy pensando cuáles serán los cuentos más famosos. Tal vez las fábulas de Esopo, esos que obviamente todo el mundo hemos leído, tal vez esos. Sí, lo que estaba pensando ahora, sobre todo como los cuentos, esos, lo que uno llama cuentos de hadas, ¿verdad? Que son estas recopilaciones de historias indoeuropeas, de los hermanos Grimm o Perrault, o sea, que esos son como el tipo de cuentos prototípicos que pensamos, ¿verdad? Y que generalmente tienen que ver con una aventura, con la salida de alguien de su lugar, para emprender un camino, una aventura y conseguir algo, un elixir, ¿verdad? Por ejemplo, una cura, como Ricitos de Oro, como, bueno, El gato con botas. Bueno, esos son cuentos que son así los más tradicionales, ¿verdad? Esenciales. Pero siento también que, por ejemplo, pueden estar ahí, no sé, Edgar Allan Poe, Los crímenes de la calle Morgue, que ya es un poco más cuentos modernos, y ya no son tan modernos, estamos hablando de algo de hace 2 siglos, pero modernos en el sentido de que nos ponen, bueno, Poe tenía también su poética para hacer relatos, ¿verdad? Son cuentos que buscan despertar emociones, sensaciones, provocar el terror o el asco, en un efecto, quieren provocar un efecto en el lector. Entonces, por ejemplo, Los crímenes de la calle Morgue, El escarabajo de oro, el tonel de Amontillado de Edgar Allan Poe, bueno, todos los cuentos de las narraciones extraordinarias es como un eslabón importantísimo a tener en cuenta cuando uno quiere escribir relatos. O bueno, relatos pensándolos como cuentos. Bueno, Borges, las ficciones de Borges, escritores modernos como Samantha Schweblin, ahorita también me gustan mucho sus relatos, sus cuentos, de Pájaros en la boca, por ejemplo, que es un libro que publicó. Y ahora que hablaste de que no te imaginas un cuento como con 20 personajes, estaba pensando en Rodrigo Fresani, en la chica que cayó en la piscina aquella noche, que hay un montón de personajes en ese cuento, y además de eso nunca nos dicen cuándo cambian de uno a otro, nada más empezamos a escuchar una historia de alguien y después se cambia a otra y a otra y a otra, y todos están hablando lo mismo, que la chica que cayó en la piscina aquella noche, y uno no sabe quién es la chica, ¿no? Y todos están contando sus propias historias, ¿eh? Ay, Dios, todo confuso. Pero sí, bueno. Pero esa es la mezcolanza de sensaciones que yo creo que Fresán busca ahí mucho en sus lecturas, en sus escrituras. Bueno, entonces tenemos un gran panorama para pensar los cuentos, desde lo más prototípico, como pensar cuentos fantásticos en donde hay viajes y se tiene que ir por algo, hasta ya los cuentos más modernos, donde hay misterios, como Edgar Allan Poe, los cuentos fantásticos latinoamericanos, los cuentos de góticos, ¿verdad? Que generalmente están escritos, son muy tenebrosos, suceden en castillos, hay mucha oscuridad.
Uno así puede ser Aura de Carlos Fuentes, por ejemplo. Eh, pero en general yo siento que para la ficción y la literatura en general entendía como un arte. Yo me inclino un poco como eso que decía Virginia Woolf en sus diarios, y si no era en su diario era la habitación propia, cuando decía que el escritor escribe sobre aquello que los otros callan o que no, los otros no se atreven a escribir, sobre esos otros lados que la gente no cuenta, porque si vas a contar lo que todo el mundo ve, pues estás poniendo, eh, estás diciendo lo mismo, estás reproduciendo lo que ya hay y uno lo que quiere es producir algo nuevo. Entonces, hasta cierto punto, los relatos, los más interesantes, los más famosos, creo que logran mostrarnos algo eh, eh, que tal vez de tan perdido que estaba en la cotidianidad no veíamos o no queríamos ver, porque a lo mejor puede que sea tal vez impactante, fuerte, pero no lo descubre, ¿verdad? Descubrir es como cuando hay polvo encima de algo y uno lo quita, y Claro. entonces ya puedes ver lo que está ahí debajo. Claro. Yo Sí. creo, Magíster, que la novedad, lo novedoso, siempre va a ser exitoso. Si seguimos mostrando los mismos cuentos, lo mismo de lo mismo, bueno, pues ahí va a estar en el montón, se podría decir, ¿no? Pero los cuentos, bueno, pues que son innovadores, son nuevos, son, bueno, pues eso nos interesa también, creo yo, bastante. Mire que yo estaba leyendo un cuento, no me acuerdo, estaba en el Face y justo ahí salió un cuento bastante interesante donde había una mezcla de robots con seres humanos, que me ha parecido bastante interesante ahora que estamos viviendo, bueno, pues en estas épocas de la inteligencia artificial, de la tecnología, cómo se interactuaba este hombre con una robot y se casaba con ella. Y bueno, también es parte de la vida ahora actual, ¿no? Que hay bastantes hombres que buscan, bueno, pues este tipo de relaciones, pero no era un loco, era simplemente una persona que le gustaba la tranquilidad y el robot le daba y ahí daba, bueno, una mezcolanza, como usted dice, psicológica de este hombre, que no era un loco. Simplemente él quería manejarse en una vida, bueno, pues que a veces el ser humano la complejiza, ¿no? La complica, pero un robot no. Entonces, bastante interesante y me ha gustado. Y bueno, pues voy a encontrar dónde he leído esto, que lo encontré en una casualidad en el Facebook y se lo voy a pasar para que me des opinión. Pero Perfecto, me claro. ha parecido muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, que yo soy psicóloga y he leído, bueno, pues algo del cuento muy interesante. Bueno, aquí tenemos bastantes preguntas. Le voy a rogar, por favor, que seamos un poco breves, porque me siguen llegando las preguntas y para responderlas todas, por favor, Magíster. Aquí hay otra pregunta y dice, ¿cómo sé que estoy escribiendo bien? Eso es bien difícil de saber exactamente. Em, bueno, lo primero sería que lo que escribas te guste, ¿verdad? Pero eso no quiere decir exactamente que lo que uno escriba esté bueno. Quiere decir que Claro, a uno le gustó, ¿verdad? Por lo claro, menos. claro. Pero también, pero que uno no le guste lo que uno escribe tampoco quiere decir que a otro no les vaya a gustar, ¿verdad? En general lo que es muy importante, siento yo, es mostrar lo que uno va escribiendo a terceros, eh, para tener la mirada del otro sobre lo que uno está escribiendo, porque escribir es muy difícil. Escribir es tomar pensamientos o imaginaciones que tenemos en la cabeza y utilizar palabras para transportarlas y mostrarlas a las demás. Y entonces ese ejercicio sano de mostrar lo que uno lee a otra persona, ya uno le va a dar referencias de por dónde es que va, si lo que uno está escribiendo se entiende, porque además de eso hay muchos niveles, ¿verdad? Si gramaticalmente, ortográficamente, sintácticamente las cosas están bien, pero además de eso, si la historia se entiende, si los personajes son interesantes, si la historia engancha o no, eso generalmente un tercero lo va a decir. Entonces, uno puede ir pensando en eso, participar en talleres o acercarse a personas que ya tienen cierta experiencia de escritura y mostrarles. Y creo que también algo importante es que hay que tener mucha autocrítica
y, y saber aceptar comentarios, porque a veces, y eso es algo que sobre todo lo vi mucho con la poesía, porque a veces la poesía la gente la siente muy personal. Entonces escriben un poema o alguna historia y nadie quiere que le diga que lo que acaba de escribir y que le viene del alma y que eso es feo, ¿verdad? Nadie va a querer que le digan Ah, algo no, como no, eso. no, imposible. Eh, Mira, mire, Magíster, ¿Verdad? soy Que no, que no poeta, le- es imposible. sí, Claro que sí, tiene toda la razón, porque es algo íntimo. La poesía es algo íntimo, es un desahogo emocional, es una expresión del sentimiento propio del poeta. Que te digan está feo, imagínese. o que le diga o que te digan algo así como que esa imagen no, o que esta imagen está más fuerte, pero que esta no, ¿por qué no la quitas, Claro, verdad? O por qué no le das vuelta a estos versos aquí y allá. Y uno tiene que, porque es cierto que si uno quiere escribir para uno mismo, uno agarra, escribe en un cuaderno y lo guarda ahí en el escritorio, en el archivo, en lo que tenga. Pero si ya la meta de uno es sacar eso a la luz y que lo vean terceros, pues eso va a estar a ojos de otros, entonces hay que hacerlo bien, ¿verdad? Eh, eh, y bueno, yo creo que un punto es eso, hay que saber recibir críticas, hay que saber más o menos también cómo se puede discutir acerca de un texto, ¿verdad? Ah, mira, es que me parece que el argumento nada que ver, que los personajes, que la estructura no parece un cuento policíaco, no parece un cuento de ciencia ficción, y que uno sepa recibir eso para empezar a hacerlo. Y uno no tiene que tener miedo tampoco de rehacer lo que uno ha escrito, porque uno rehace mucho. Uno claro. puede, uno puede llegar a escribir una línea y después rehacerla, hacer un párrafo y después borrarlo. Entonces uno no tiene que darse la idea de que nunca es como que... Es, porque mucho de la idea idealista, romántica de la escritura es que la inspiración llega y escribimos y ahí está. Y no, o sea, eso es el principio. El principio es ese, usted llega y anota la idea en algún lado y después ya empieza a trabajarla. Pu, 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 pu. Y ya después, si ya tiene un compendio, un manuscrito y cositas así, enviarlo a editoriales, a concursos y ver qué es lo que le dicen los editores. Ahí se va a dar cuenta, ¿verdad? De qué le dirá un editor y si funciona para una editorial. Entonces ya te das cuenta de si está funcionando o no, ¿verdad? De lo que Claro, escribís y que claro que si sí. envías a una revista, por ejemplo, también. Eso puede ser una señal de que vas bien. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta, Magíster. Dice, ¿un diario de vida lo puedo hacer cuento o relato? ¿Qué me sugiere? Diario de vida. Vaya, un diario de vida, pues y lo más elemental sería que sea diario, ¿verdad? Y los diarios generalmente lo que tienen es una entrada con fecha o lugar y luego cuentan las minucias. Pero, y así han publicado mucha gente sus diarios de vida. Pienso en Anaïs Nin, por ejemplo, que desde niña, desde los 11 años, desde que se salió de Francia a New York, empezó a escribir hasta de que murió. O sea, básicamente la mayor parte de su vida pasó escribiendo diarios y los publicó en vida. Estando ella en vida, Virginia Woolf hizo eso. Hay, eso depende, porque hay diarios, el de Virginia Woolf es un diario bastante literario. Ella piensa mucho acerca de la escritura y reflexiona mucho de eso. Es muy bonito. Hay otros diarios que son mucho más técnicos y dicen, bueno, hoy comí, fui a tal lugar y ya, punto, ¿verdad? Los diarios aceptan cualquier cosa. Usted puede dibujar en su diario, usted puede ponerle una flor, una hoja que se encontró, puede ponerle, a lo que les dije ahorita, un billete de un tren, de un viaje, la carta que recibió de un amigo. Magíster, Sí, es decir, que usted le recomienda a esta persona que no lo convierta ni en cuento ni en relato, o sea, que lo mantenga como diario de vida. pues es que uy, es que no sabría decirlo porque no sé lo que contiene. Uno puede hacer una novela como un diario. Por ejemplo, pienso en El Tercer Reich de Roberto Bolaño, que es una novela de turismo y está escrita como un diario de un alemán que se va a España de vacaciones con la novia
y en realidad no pasa nada. Ah, Casi que no pasa, sí pasan cosas, pero no es como una novela donde pensamos que va a haber un desenlace, porque los diarios generalmente están más marcados al día a día y a las digresiones, a que nos vamos atrás o adelante, que hacia un fin definitivo, como una novela que tendría un desenlace, que todo se va amarrando para tener un clímax y luego de eso, pues, la conclusión. Pero eso depende. Si, por ejemplo, yo siento que si vas leyendo tu diario y te das dando cuenta de que hay, por ejemplo, fragmentos de historias que vos podrías aislar y volverlas una ficción, eso es interesante. Otra cosa que es muy interesante, que es muy, muy interesante, hay una escritora argentina, eh, ay, se me olvidó el nombre de esta escritora, que ya tiene microrelatos de sueños. Y uno puede hacer un diario de sueños, por ejemplo, empezar a escribir sobre los sueños que uno tiene y escribir un diario de sueños. Y después uno puede hacer ejercicios con eso. Después de haber estado escribiendo el diario de sueños, uno podría decir, bueno, voy a agarrar esto y lo voy a contar en tercera persona. No lo voy a contar como yo. Yo estaba en el sueño a la par de una laguna cuando vi una barca que se acercó con, con una nutria en la barcaza. Magíster, Sí. es decir, que este diario de vida lo puede conservar como diario de vida, lo puede transformar en novela, en cuento, dependiendo qué es lo que quiera mostrar esta persona entonces, según a lo que me... Sí, Ah, ya, sí, perfecto. sí, y eso se ve mucho sobre todo en la tradición francesa. Los franceses han aprovechado bastante los diarios para hacer literatura. Eh, Aunque generalmente son también gente que son artistas plásticos, por ejemplo, entonces mezclan. El diario mezcla, usted puede mezclar, usted es un híbrido, eso. Entonces, al final usted no verá qué hace, pero puede hacerlo ficción o puede dejarlo como un diario íntimo, o puede Perfecto. ser un diario viejo, sí. Perfecto. Aquí hay otra pregunta y nos dice, ¿usted cree que deberíamos hacer entrevistas, dice, para saber si les gustaría o no a las personas? Por ejemplo, preguntarles, si empieza un cuento así, bla, 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 ¿le gustaría? O sea, preguntar a las personas puede ser en Google, por ejemplo, dice esta persona. Que como un formulario. Como un formulario, sí, ¿no? Si un cuento empezaría de esta manera, le interesaría algo así, yo entiendo de la pregunta que nos hace, como un formulario. ¿Usted cree, Bueno, no sé, ahora que se está utilizando la inteligencia artificial, tecnología? bueno, siento que eso es más como una especie de, ¿cómo se dice? Estudio de mercado, ¿verdad? Como para decir, Ya, ya, ya. si escribiera cuentos, por ejemplo, una beta de la literatura juvenil de fantasía muy dada es relatos de academias de brujería, de brujas. De eso hay infinidad de editoriales y libros, pero son poquitos los que llegan a tener un éxito masivo, tipo Harry Potter, ¿verdad? Por ejemplo, que tiene hasta su parque temático y sus películas y todo, ¿verdad? Eh, entonces yo sentiría que hacer eso, bueno, eso sería muy interesante para hacer un estudio, ya algo así más como una investigación, un estudio, o que uno ya quiera comenzar a escribir teniendo una beta de mercado. Aunque, aunque en realidad para tener una beta de mercado uno lo que tendría que ponerse a analizar es el mercado editorial de donde uno está y el mercado mundial, ¿verdad? Para darse cuenta más o menos por dónde es que va. Porque, porque bien que ahorita hablamos de que puede ser que la creación sea importante y la novedad, también hay muchas cuestiones que son muy genéricas, hay montones de relatos, y sobre todo ahora que hay series por streaming y películas y hay una gran producción, hay muchas historias que son bastante genéricas y lo que hacen es seguir como una especie de estereotipo de personajes. Pero yo no sé, yo siento que uno debería escribir lo que uno quiere y no lo que los demás quieran exactamente. Perfecto, yo Sí, también. sí, 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 si los dos pegan para que se venda, genial. Perfecto, perfecto. Gracias por habernos respondido, Magíster. Aquí hay otra pregunta y dice, ¿qué opina de hacer cuentos y relatos con inteligencia artificial? Em,
decir, bueno, la inteligencia artificial se nutre de lo que otras personas han escrito, se nutre de lo que sus desarrolladores le dan a leer. Eso quiere decir que cuando nosotros le preguntamos o le pedimos a la inteligencia artificial, a ChatGPT o lo que sea, que nos diga, ok, ocupo que me haga una escena de un cuento de terror en una casa con un niño y un peluche, y nos tira algo ahí. Esa historia que nos va a tirar probablemente alguien ya la ha escrito. Entonces, para mí no sé, siento que si tal vez tenés como un bloqueo y no sabes cómo comenzar a escribir esa historia de terror de un niño y un peluche, le preguntas a la inteligencia y ves lo que te da, entonces ahí tal vez te das una idea de una estructura, por ejemplo. Porque de hecho también podrías preguntarle eso. Espejito, espejito, ChatGPT, dime la estructura de un cuento de terror con un peluche. Entonces que le diga, bueno, esto y esto. Pero eso sería la base, porque uno tiene que hacer un trabajo detrás de eso. Y además de la experiencia que yo he tenido leyendo como historias que se publican por ahí, de que escritas solamente por una inteligencia artificial, siempre le falta como algo. Hay algo que les falta y que uno se da cuenta que es que hay algo ahí que falta. Que es un poco como también esta sensación de vértigo que uno tiene cuando ve las imágenes generadas por inteligencia artificial y que uno tiene la sensación de que no es real, aunque lo parezca, ¿verdad? Aunque a veces Claro que sí. aparecen personas con 7 Bueno, dedos. tal vez la inteligencia Sí. artificial serviría, como usted dice, como base, pero Sí. lastimosamente decirle aquí a la persona que nos ha preguntado que tiene que trabajar después para darle más sentido, más cuerpo a su trabajo, no es solo inteligencia artificial. Ah, sí, no, y además que si lo deja como está y alguien lo mete en un programa de detección de fuentes, va a decir, esto estaba en otro lugar. Y ya le Va van a a ser acusar de peor para plagio, esa ¿verdad? persona, exactamente. Sí. Bueno, Magíster, le agradecemos mucho por haber respondido las preguntas de nuestros oyentes, nuestras preguntas también. Ha sido una entrevista bastante satisfactoria. Por lo menos yo he entendido ya qué es el cuento, qué es el relato y la diferencia de estos y también, bueno, pues la riqueza literaria y la riqueza social que estos géneros nos puede dar. Le agradezco nuevamente por haber aceptado mi invitación. Le vamos a estar ya invitando en otros programas para que nos hable específicamente de los personajes, que aquí, bueno, no hemos completado las preguntas de nuestros oyentes y nos preguntan mucho de los personajes. Eso, por favor, les vamos a decir a nuestros oyentes que lo vamos a hacer en otro programa ya específico. Vamos a hablar de los personajes de los cuentos. Bueno, Magíster, sus palabras de despedida, ¿nos quiere dar algún mensaje? Lo escuchamos, sus últimas palabras, por favor. Pues, bueno, primero muchas gracias por haberme invitado, por la conversación. Claro que estoy anuente a seguir la conversación en otro momento, poder conversar. La verdad es que es un tema que me apasiona mucho y siento que bueno, a veces cuando uno está en la escuela o en el colegio y le enseñan sobre literatura es como algo muy externo, es algo que pasó hace mucho tiempo, porque además de eso generalmente nos enseñan la literatura como algo que fue escrito por un señor de hace 2 o 3 siglos o por Cervantes hace 5 siglos, ¿verdad? Y se nos olvida que la literatura es algo que sucede ahorita, que hay escritores que están haciendo sus historias, sus relatos, sus ficciones, sus testimonios, sus novelas en este momento y que participan de todo un mercado y que nosotros somos partícipes como lectores. Entonces, para mí esta parte de la pasión de saber transmitir eso es muy importante como escritor y como profesor, como divulgador, porque a la vez hay cultura detrás de lo que se escribe. Uno puede llegar a viajar sin moverse, sentado, ¿verdad? A través de un libro. Y creo que la parte importante, si uno tiene verdaderamente esa pasión, tanto para leer como para escribir, eso se va a sentir. Y entonces, si tienen también ahí esa curiosidad por comenzar a escribir y tienen algo que decir, yo creo que lo más importante es que encuentren su voz,
sobre todo eso es lo más importante con la literatura, encontrar la voz de uno mismo, en la voz de todos los que han escrito y todas las que han escrito. Gracias, Magíster. Bueno, pues vamos a estarlo invitando, como le digo, para hablar sobre estos últimos elementos que nos dijo. Le agradezco mucho, Magíster. Ha sido una entrevista muy enriquecedora. Bueno, muchas gracias. No, a usted. Y nos despedimos con un tema, ya que usted es de Costa Rica, nos vamos a despedir con un tema de Costa Rica también para conocer su hermosa cultura. Y nos vamos con Oriener Chacón, que nos va a cantar un tema típico de la música costarricense y su tema se llama Oro Verde. Conmigo será hasta el próximo martes. Hasta pronto. Entre valles y montañas está mi linda Costa Rica, tierra próspera y fértil que da su fruto al campesino. Nuestras armas son la democracia y el amor, un pueblo que sueña con un futuro mejor. Se come gallo pinto con agua dulce y natilla, orgullo nacional es el café de Costa Rica, la guaria morada y del chigüirro su cantar, una carreta de huellas que lindo suena al pasar. Costa Rica, no te cambio por nada, eres mi patria querida. Costa Rica, blanco, azul y rojo, paz, trabajo y amor. Costa Rica, no te cambio por nada, eres mi patria querida. Costa Rica, blanco, azul y rojo, paz, trabajo y amor. Playas y palmeras nos rodean por doquier, volcanes milenarios, todo el mundo los viene a ver. Somos tan pequeños pero tan grandes de corazón, gracias te doy Diosito por mi linda nación. Costa Rica, no te cambio por nada, eres mi patria querida. Costa Rica, blanco, azul y rojo, paz, trabajo y amor. Costa Rica, no te cambio por nada, eres mi patria querida. Costa Rica, blanco, azul y rojo, paz, trabajo y amor. Mujeres en Radio.